apenas en los primeros 2 meses de la pandemia la pornografía infantil y la trata de mujeres en internet, porque también es una realidad, creció exponencialmente. Hoy en día las mujeres siguen sin salir de sus hogares, donde están sus agresores, porque prefieren seguir con ellos y que sus hijos gocen de comida y de acceso a una educación privada, porque saben que si no, pues no tendrían la manera de hacerlo, porque no tenemos dependencia económica las mujeres. Al final, el resultado o lo que busca el feminismo es la liberación social, y eso nos involucra a todas, a todos y a todes, o sea, literal. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Mucho se ha hablado del feminismo y más en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Por eso tenemos hoy con nosotros a una invitada muy especial que nos puede dar más luz acerca de este movimiento y podemos platicar de todo lo que acontece alrededor de este. Jimena Villicaña es nuestra invitada de hoy, activista feminista, estudiante de Derecho y joven que busca siempre generar cambios reales en su entorno. Es la actual directora del Centro de Estudios y Formación Política, miembro activo de la Red de Colectivas Feministas en México y TED Speaker próximamente en este año. Así que, Jimena, la verdad para mí es un orgullo tenerte y aparte un personal admirador de toda su trayectoria y de su resiliencia como persona. Así que muchas gracias, Jimena, por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Isma, por invitarme. Es un placer estar acá y tocar este tema que me encanta y yo encantada. Perfecto, Jimena. Pues a ver, platícanos primero, escuchar de tu trayectoria primero. O sea, obviamente vamos a hablar de la marcha de feminismo del 8 de marzo, y vamos a hablar de todo ese movimiento, pero queremos un poco para introducirnos a eso y que tú nos introduzcas a ese mundo, que nos platiques un poco de ti, o sea, de ti, quién eres. Eres una persona que justamente para mí es un ejemplo de resiliencia, de empujar, de relato de vida, de cómo te consideras tú, cómo te dirías que tú eres y cómo llegas a hacer todo esto en todos estos ámbitos que estás jugando. Híjole, pues es una pregunta un poco compleja. Yo creo que para responderla me llevaría todo el día. Pero la verdad es que siempre fui esa niña interesada en lo que pasaba a su alrededor. Siempre cuestionaba todo. Mis papás me dicen que les daba grandes lecciones de vida desde que era muy chiquita porque lo cuestionaba todo, cosas que ellos ni siquiera les pasaba por su mente. Pero definitivamente siempre fui esa niña con muchas dudas y preguntas, ¿no? Sobre todo en temas sociales. Me causaba conflicto, por ejemplo, ver mi situación y compararla con situación de niños que veía en las calles y no entender por qué esta distinción. Pues claro, en el tema de la diferencia entre hombres y mujeres también era súper notorio, era algo que me conflictuaba creciendo, porque además nunca fui la niña súper femenina cuando iba creciendo, entonces no encajaba mucho en este estereotipo, ¿no? De la niña que nos dicen que debemos ser calladita, dócil, ya sabes. Y pues crecí y eso se potencializó más, me fui de intercambio a Francia y yo creo que fue ahí cuando descubrí que la política era lo que me apasionaba. Francia es un país donde existe muchísima participación ciudadana. O sea, a mí me impactaba que mis hermanas allá mis hermanas que me acogieron. Sí, te adoptaron allá un poco. Ajá, tenían 12 años y ya hablaban de política, así siempre en la mesa. Y yo comparaba a Francia con México y es que yo decía, es que México tiene todo y más, o sea, tiene absolutamente todo y más. Entonces, ahí nace como que mi pasión por regresar a mi país y decir, ok, estamos fallando en esto, no somos ciudadanos activos, no cuestionamos lo que está pasando, ni siquiera conocemos a nuestros diputados, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí nace mi pasión por la política y regreso con esa meta, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando regresaste? 17. Wow, okay. Me fui de 16, regresé de 17. Sobre todo los 16 justamente fue ese despertar que dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer o quiero involucrarme como una ciudadana activa en la política. Y regresé con ese feeling de querer participar en la política, pero llegué a México y me encontré con muchas trabas. Por ejemplo, no me identificaba con los partidos. Ideológicamente sí, ¿no? Porque la teoría pues es maravillosa. Claro. Pero a la hora de la praxis y todo eso, y de ver resultados, no me identificaba con nada. Y pues eso me causaba conflicto. Pero afortunadamente descubrí este mundo de las asociaciones civiles y de la participación ciudadana que puede ser real y que puede generar cambios otra vez reales. Y no necesariamente necesitas estar del otro lado, que claro que es fundamental e importante, pero fue ahí cuando decidí incorporarme a estos tipos de movimientos que me representaban. Entonces, inicié en asociaciones y pues después, por supuesto, me invitan a participar en una colectiva feminista y claro que acepté porque el feminismo para mí siempre fue
siempre fue la respuesta a muchas de las cosas que preguntaba, ¿no? O sea, siempre en el feminismo encontré como que esa acogida de más mujeres que cuestionaban lo mismo que yo y pues fue así un poco que me fui integrando a todo este mundo del activismo. Y desde que justamente te metiste a estos temas, digo que a muy temprana edad, pero a esos temas y más a los temas feministas, ¿cómo crees, cómo ha sido la evolución, ¿no? Y también pensar que en la sociedad en general, el año pasado que fue la gran marcha antes del COVID, del 8 de marzo y luego el 9, Nadie se mueve, que fue un gran despertar feminista para México, así lo veo un poco yo. ¿Tú cómo has visto en tu trayectoria que han evolucionado estos temas y para ti qué ha significado personalmente? Pues sí, definitivamente ha tenido una evolución exponencial, o sea, el feminismo ya es algo que se toca en todos lados y sí ha sido bastante acelerado este cambio. Por ejemplo, justo lo mencionas, ¿no? El año pasado creo que fue el año en el que México se posicionó como un país fuerte en este movimiento y justo pues producto del hartazgo, ¿no? O sea, yo creo que este gobierno, y me voy a atrever a decirlo, nos ha burlado tanto, se ha burlado tanto y nos ha señalado y juzgado y demás, que creo que se despertó y afortunadamente muchas niñas y mujeres, adolescentes y mujeres, se dieron cuenta que el feminismo es algo necesario para todas y por todos también. Entonces creo que eso fue lo que hizo que el año pasado explotara esto. Claro. Y la verdad estamos súper contentas, pero sabemos que queda muchísimo por delante y creo que estamos más fuertes y unidas que nunca y vamos a seguir apretando y en las calles y exigiendo. Y para ti justamente mucho se habla de que este año fue muy malo para la causa feminista por el tema de la pandemia, ¿no? Y digo que lo vemos en las estadísticas, digo que tú te las conoces perfectamente, pero ¿qué ha pasado en este año y cómo la causa feminista ha evolucionado o no ha evolucionado en ese sentido? Pues fue un año sumamente difícil para todos y para todas, pero sobre todo para las mujeres porque se potencializaron muchas violencias, ¿no? Una, las mujeres tuvieron que encasillarse al ámbito doméstico de nuevo y eso las sometía otra vez a varias violencias. Una, la violencia doméstica que creció muchísimo en esta pandemia. Porque ahora las mujeres tenían que convivir 24/7 con sus agresores, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que los asesinatos a mujeres se dan, o sea, el porcentaje es arriba del 60-70%, los asesinatos de mujeres se producen al interior de sus hogares. Uh-huh. Es la diferencia, ¿no? A un hombre lo asesinan en la calle por cuestiones de poder, cuestiones económicos, de mafia y cosas así. A las mujeres las asesinan sus papás, sus esposos, sus novios, sus tíos. Y entonces en esta pandemia que se vieron obligadas a vivir con su agresor, pues todo esto creció, pero además otras violencias que también son igual de preocupantes, como el tema de las dobles jornadas laborales, ¿no? Ahora las mujeres, y en esta pandemia se habló de la tercera jornada laboral, porque ahora las mujeres tenían que hacer home office o trabajar, uh-huh, seguir trabajando, cuidar todo el tema de la limpieza en casa y además fungir como educación maestra para uh-huh sus hijos, ¿no? Y son trabajos no remunerados y al final, pues claro que esto violenta el desarrollo de las mujeres. Y en tercer lugar, el tema de la violencia digital creció muchísimo. Apenas en los primeros 2 meses de la pandemia, la pornografía infantil y la trata de mujeres en internet, porque también es una realidad, creció exponencialmente. Y la brecha digital, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas mujeres en comunidades arraigadas que no tienen acceso a lo digital y que de pronto en esta pandemia el mundo se obligó a digitalizarse, ¿no? Claro. Los trabajos, absolutamente todo. Entonces sí fue un año súper complicado para las mujeres, pero sobre todo creo que para el movimiento fue importante porque pudimos visibilizar cosas que se ponían en tela de juicio, ¿no? Okay. No es ni dónde estábamos, ni cómo estábamos vestidas, ni con quién estábamos, ni a qué hora estábamos. Estábamos en nuestros hogares en pijama, con nuestro tío, con nuestro papá, y fueron asesinadas, violadas, abusadas, golpeadas. Entonces, definitivamente al movimiento nos ayuda a visibilizar y creo que la gente externa al movimiento pudo percibir todo esto y creo que sí tocó fibras emocionales. Claro. Que nos ayudaron a que más gente se involucrara.
Sí, sin duda, sin duda. Y a ver, y justo, Jimé, pues ayer fue, ayer no, el lunes 8 de marzo fue la marcha, aquí en Morelia y en el resto del país y obviamente en el resto del mundo. Y entonces, pues ya sabes que hay muchas personas que juzgan las marchas, que no les gustan, el tema de pintar los muros, de las agresiones, de aquí que lo ven muy agresivo y demás. ¿Cuál es tu opinión? Uno, ¿cómo se vivió la marcha este año y cómo la viviste tú que estuviste ahí? Aquí en Morelia y tú qué opinas de eso, qué dirías a esos que están ajenos a los movimientos, que no digamos que juzgan o que prejuzgan ese tipo de cosas. Pues yo creo que muchas veces como ciudadanos y como ciudadanas hablamos desde nuestro privilegio. Claro. Y eso nos nubla, ¿no? Por ejemplo, mi mamá en la primera marcha que fue conmigo iba enojadísima porque iban rayando y pintando, y al final llegamos y una mamá agarró un megáfono y dijo: asesinaron a mi hija y sus agresores y sus asesinos siguen tomando clases en mi salón de clases, porque la mamá era maestra de estas personas, ¿no? Claro. ¿Cómo no quieren que lo rompa todo? Entonces mi mamá me volteó a ver y me dijo: ¿te pasa algo a ti? Y yo quemo la mismísima catedral, o sea, si no me dan respuesta, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía habla desde el privilegio, pero además desconocemos nuestra historia, porque la historia también la escribieron ellos, ¿no? Vivimos en este mundo regido por hombres, la sociedad la han construido ellos, la historia. Si yo te digo, dime a 10 pintores, vas a pensar todos en hombres, y si haces el esfuerzo de pensar en alguna mujer, pensarías en Frida Kahlo y te costaría trabajo decirme otra, ¿no? Entonces, la historia la conocemos como ellos quieren que la conozcamos. Entonces, yo entiendo esa parte. En los libros de historia nunca nos hablaron de las sufragistas, o si no lo hablaron, nos ponían las imágenes de estas mujeres súper elegantes, marchando en las calles con vestido y pancartas. Y no, o sea, si te metes a investigar, la primera exponente del feminismo que peleaba justamente por este tema de que salió la Declaración de los Hombres y el Ciudadano en Francia, en la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, fue asesinada y fue agollotinada. O sea, le cortaron la cabeza. Pero eran mujeres revolucionarias que quemaban, que hacían huelgas de hambre, que eran encarceladas, torturadas, violadas en las cárceles, pero desconocemos toda esa parte de la historia porque no nos la contaron, y mucha gente no tiene esa iniciativa de querer conocer más. Sobre todo las mujeres tenemos que reconocer que tenemos una deuda histórica con el feminismo y con las otras mujeres, porque absolutamente todo lo que podemos hacer y gozar hoy tiene su origen en la lucha de ellas, ¿no? O sea, la primera ola del feminismo consiguió la educación, la segunda ola consigue el voto. Y mucha gente cree que ahí se quedó todo, pero al contrario, la tercera ola dice: ok, ya podemos tener educación, ya podemos votar, pero seguimos siendo encarceladas al ámbito privado, ¿no? A sus casas. A las casas, y entonces no tenemos dependencia económica, y la dependencia económica es fundamental para no vivir agresiones, porque hoy en día las mujeres siguen sin salir de sus hogares, donde están sus agresores, porque prefieren seguir con ellos y que sus hijos gocen de comida y de acceso a una educación privada, porque saben que si no, pues no tendrían la manera de hacerlo, porque no tenemos dependencia económica las mujeres. Hoy en día el 10% de las tierras a nivel global están en manos de mujeres. El otro 90% está en manos de hombres. Entonces, o sea, del capital en tierra, pues digamos que están, o sea, okay. Entonces la tercera ola dice esto: ok, ya podemos educarnos, ya podemos votar, pero seguimos encasilladas al ámbito doméstico, no tenemos dependencia económica, seguimos siendo violentadas en las calles, y hoy estamos atravesando la cuarta ola, que evidentemente es la que más me apasiona, pero porque es por la que yo lucho. La que te estás viviendo, exactamente. Que justamente reconoce todas las violencias que vivimos, y que son muchísimas. O sea, el tema de que todo en la mujer sea cuestiones físicas, ¿no? O sea, de que ya nos dieron la paridad en el Congreso, pero están las guapas y esposas de... Claro. Y todas estas cuestiones, se habla de la brecha orgásmica, por ejemplo, se hablan de cosas que antes jamás se imaginaron, pero que tienen un origen real. La brecha orgásmica, me encanta tocarla porque ¿qué es la brecha orgásmica? Se asusta. Pues son estudios que han revelado que las mujeres heterosexuales, es decir, que tienen relaciones íntimas con un varón, tienen muchísimo menos porcentaje de orgasmos, ¿no? O sea, una mujer en un acto sexual con un hombre consigue un orgasmo el 40% de las veces, y un hombre el 95%. Claro. Pero esto es producto de muchas cosas sociales, como el coitocentrismo, que normalizamos gracias al porno, que habla de que pues, el sexo es penetración y ya. O sea, digo, son temas más fuertes, pero es increíble porque esta cuarta ola
nos hace ver que no solamente es un tema no es solamente un tema político y económico, son temas sociales fuertes. Digo, esto de la brecha orgásmica tal vez es una superficie, pero esta cuarta ola nos habla justamente del impuesto rosa también, ¿no? De cómo las mujeres en sociedad vivimos este impuesto rosa de que vas al súper y encuentras las cremas antiarrugas y las mujeres se someten a muchísimas intervenciones porque socialmente somos consideradas un producto de consumo. Entonces queremos estar a la orden para poder ser bien consumidas y no en el sentido únicamente de alguna pareja, sino en cuestiones de trabajo, laborales. Todo suma, ¿no? Si eres un producto consumible, entonces como mujer tienes más oportunidades y eso pues obviamente es súper peligroso para muchas mujeres, ¿no? Claro. Y una, que no tienen el dinero de tener acceso a todo esto, y dos, pues de comunidades arraigadas, indígenas, mujeres indígenas y demás. Pero es lo increíble del feminismo, que cuestiona absolutamente todo. Yo siempre digo que el feminismo no es la respuesta a todos nuestros problemas, evidentemente no, ya seríamos una sociedad increíble, ¿no? Pero sí es la pregunta, y la pregunta eventualmente genera respuestas. Entonces el feminismo está en constante cuestionamiento y eso va a llevarnos a tener respuestas y a poder cambiar cosas que nos han sometido. Qué padre. Claro, sí, está muy cool. Sí, está muy padre que justamente, yo estoy de acuerdo justamente en eso, que al hacernos las preguntas difíciles que generalmente no nos hacemos, pues digo, respuestas claras nunca hay, pero siempre hay cómo pensamos y construimos para llegar a una respuesta eventualmente, ¿no? No, pues qué padre, Jimé, la verdad es que me impresiona siempre cómo pues tiene muy claro esta narrativa y esta realidad que estamos viviendo. Y entonces pues eso es de la marcha de lunes, entonces eso fue un reflejo de esto, ¿no? De todavía otra vez viste muchas mujeres de todas las edades otra vez como que haciendo conciencia de esto. Sí, la verdad es que nos sorprendimos muchísimo porque el tema de la pandemia, creímos que no iba a haber mucha convocatoria, que no mucha gente iba a acudir. Pero al final el patriarcado es el virus más ancestral, ¿no? Sí. Entonces, a las mujeres, te digo, esta pandemia nos expuso todavía más. La violencia creció en todos los ámbitos. No sé si veían por ahí en Instagram que a todas les empezaron a crear cuentas falsas de OnlyFans y podrá sonar como algo minúsculo que reportas y ya, pero claro que no, están traficando tu cuerpo y tus imágenes. Lo virtual es real. Me encanta que tuve un taller de esto hace pocos días con unas mujeres feministas que admiro y decían, ¿tú dejarías la puerta de tu casa abierta? Sí. No lo harías. Claro. Entonces, lo virtual es real, o sea, el acceso a tus datos es peligroso. Entonces, esta pandemia nos expuso de una manera terrible a todas y prueba de ello fue la marcha, ¿no? O sea, no nos impidió el quédate en casa, porque sabemos que calladitas no nos vemos y que es una necesidad que sigamos en las calles, que sigamos demandando nuestros derechos. Y lo voy a decir aquí, que es mi opinión personal, pero aborto legal, seguro y gratuito, porque Michoacán es el 6º estado a nivel nacional con más embarazos de niñas. El tema de la paridad de género, que no quede en una cuestión numérica, que realmente sea sustantiva, que las mujeres que accesen al poder lo hagan para realmente representar y no para seguir reproduciendo un mandato, ¿no? Claro. Que ya está prescrito. Tipo, estos últimos años fue la primera paridad de género en el Congreso y no sirvió de nada. No se impulsaron cosas como la menstruación digna a nivel federal. Y no te explicas porque ya están las mujeres ahí, pero es que justo no están las mujeres que realmente tienen esta perspectiva, que realmente van a representar a las mujeres. Siguen las que están porque son esposas de, hermanas de... ¿Y tú qué crees que haga falta para que lleguen esas mujeres a esos puestos? Justamente seguir convenciendo a las mujeres de que somos capaces, porque crecimos y nos dijeron que calladitas nos veíamos más bonitas, ¿no? Entonces crecimos aprendiendo a obedecer. Las propias mujeres seguimos creyendo y poniendo por delante la figura del hombre, y es normal porque Dios es hombre, Santa Claus es hombre, los Reyes Magos son hombres, o sea, absolutamente todos estos personajes, por decir algo, dije esos por decir algo, ¿no? Son hombres, entonces tenemos muy normalizado eso de que, la figura de poder son ellos, pero cuando nosotras empecemos a interiorizar más que no, la mujer es capaz, la mujer es líder, la mujer tiene voz y capacidad y es capaz de estar al frente y de tomar decisiones, las mujeres van a ir dejando de sentir esa necesidad como de atender una orden
y de realmente impulsar lo que consideren y por supuesto abrir estos espacios de capacitación a las mujeres, ¿no? Claro. Que es un poco lo que hacemos en el Centro de Estudios y Formación Política, que es plural, es para todos, pero sí nos estamos enfocando en que... incentivar la participación y capacitación de las mujeres. Sí, para que las mujeres también tengan una capacitación política y lleguen preparadas y lleguen a representar, porque es vital, ¿no? Para el funcionamiento de la sociedad. Claro, 100%, Jimé. Oye, para ver, Jimé, ya que estamos llegando un poco al final, es de que cuál, como quisiera nomás ver en toda tu trayectoria que has tenido en este movimiento, digo, a tu corta edad todavía, pero ¿cuáles han sido tus experiencias más memorables dentro del feminismo? O algo que te haya marcado 100%. Pues fíjate que yo siempre digo que al feminismo le debo absolutamente todo. Uh-huh. Me rescató en la etapa más difícil de mi vida, en que me diagnosticaron una enfermedad, y fue justo cuando me hacen la invitación de participar, ¿no? Y las mujeres, o sea, feministas tienen una manera de arroparte y acuerparte, así le decimos, que me levantaron de mi proceso más difícil, entonces siempre voy a estar agradecida con el feminismo por eso, pero además yo creo que absolutamente todos, las marchas para mí son, yo creo que para muchas, son un día en el que lloro, grito, estoy extasiada de felicidad, pero al mismo tiempo me inunda la tristeza de estar acompañando a familiares víctimas, ¿no?, de este sistema, pero creo que sí, las marchas me demuestran que estamos juntas, que estamos unidas, que se pueden cambiar estas realidades. Y creo que esos son mis momentos favoritos. Súper, claro, me imagino. Y digo, igual para finalizar y también que nos llevamos con algo de aprendizaje, ¿qué recomiendas o qué recomendaciones nos das a las personas que igual no están tan metidas en el movimiento, a los hombres justamente que pueden verlo a veces ajenamente, a que no es su lucha? ¿Qué sí se puede hacer, qué podemos hacer como sociedad para irnos metiendo y como hombres para seguir impulsando esta causa? Sí, pues mira, te comentaba que el feminismo, la base del feminismo es el cuestionamiento. Claro. Entonces, lo que podemos hacer como sociedad es justo eso, ¿no? Cuestionarnos, deconstruirnos, cuestionar absolutamente todos los pensamientos con los que crecimos, porque ayer lo comentaba en mis redes sociales, ¿no? No hay feministas perfectas. Todas, absolutamente todas, somos machistas todavía. Machistas en rehabilitación. Toda la sociedad, ¿no? Todos los que estamos vivos, pues, en este momento. Todas hoy somos machistas, habemos ya las que somos machistas en rehabilitación, así le digo yo, me gusta decirle, pero justamente invitarlos a cuestionar todo, absolutamente todo. ¿Por qué tienes ese pensamiento de juzgar y preguntarte si cuando juzgas a una mujer juzgarías exactamente lo mismo en un hombre? Porque eso ayuda muchísimo, o sea, a veces me pasaba a mí cuando recién iniciaba, ya sabes, ¿no? Las mujeres nos enseñan a hacer competencia y señalar a la otra y demás. Sí, exacto. Y entonces ya era de que, ay, no, es que esa es una 4 letras por hacer X cosa, ¿no? Ajá. Porque eso es algo bien normalizado en nosotras. Y ya me paraba y me cuestionaba y decía, ¿diría lo mismo de un hombre? Claro. Entonces, el cuestionamiento es vital, que los hombres entiendan que este movimiento, sí, ok, es un movimiento de nosotras por nosotras, porque no es egoísta querer tener visibilidad en algo, ¿no? Claro. Históricamente no hemos estado al frente de nada, pues no es egoísmo querer tener un espacio nuestro, pero al final el resultado o lo que busca el feminismo es la liberación social. Y eso nos involucra a todas, a todos y a todes, o sea, literal. Entonces, que los hombres entiendan que ellos también viven las consecuencias de estos mandatos de masculinidad, que son el sexo más asesinado, eso es una realidad. Claro, ¿por qué? Por cuestiones de poder, porque hoy el hombre en sociedad vale por lo que posee, por las mujeres que posee, por el dinero que posee, por el estatus en el... Ajá, exacto. Uh-huh. Y eso los margina, se burlan entre ustedes, se asesinan entre ustedes. El hombre es el sexo que comete más suicidios a nivel global, porque los hombres no lloran, no seas maricón. Todo ese tipo de cosas. Entonces la liberación social sería una consecuencia para ambos sexos, y si lo entendemos, todas y todos podemos deconstruirnos, cuestionar y acabar con este mal que nos repercute a todos y a todas. Claro. 100%. Pues perfecto, Jimena. Pues ya estamos llegando así al final del podcast. Y antes de que te vayas, te queremos hacer 3 preguntas, que es una dinámica que hacemos aquí en Expertos, que son 3 preguntas que tienes que contestar con lo primerito que se te venga a la mente. Y aquí están, ¿no? La primera es, ¿qué te inspira? Las mujeres. Eso. Al ser jóvenes, nos enfrentamos muchos a prejuicios de nuestra corta experiencia de vida o nuestra inexperiencia. Pero ¿tú cómo utilizas a favor esa inexperiencia que tienes? Pues eso está ligado al adultocentrismo, y los jóvenes hoy, si podemos votar a los 18 años, ¿por qué no podemos
participar desde nuestros 18 años, ¿no? Y si la ley nos señala desde nuestros 16 años, ¿por qué no podemos ser activos desde los 16 años? Los jóvenes venimos con una idea fresca de innovación, entendemos los problemas sociales de una manera, con una visión más de derechos humanos, entonces eso es claro que juega a nuestro favor y tenemos que romper con ese adultocentrismo y posicionarnos y unirnos, los jóvenes y las jóvenes. Perfecto, justo, sí, 100% de acuerdo. Y la última y la tercera es de que si en 3 segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué? Cambiaría las ideas misóginas que tenemos interiorizados todas y todas, porque eso nos llevaría a la liberación social que tanto anhelamos, ¿no? Y acabaría con muchos males sociales. Claro, perfecto. Creo que sí. Muy excelente, Jimena. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias por escuchar Inexpertos y por acompañarnos a crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. En mi opinión, yo me llevo 3 grandes aprendizajes, por una parte de que la plática fue muy reveladora y de que aprendimos muchísimo con Jimena. La primera es de que justamente al hacernos las preguntas difíciles podemos encontrar grandes respuestas, que eso me encantó de cómo lo pones tú. Lo segundo es de que justamente que dices que existe toda una generación de jóvenes y de personas con nuevas ideas que tienen que salir a la luz y que tienen que seguirlo, ¿no? Y lo tercero es de que todos estamos en esto, ¿no? Todos estamos en esto, todas y todos estamos en esto y tenemos que justamente seguir luchando y seguir visibilizando estas cosas para poderlas cambiar y alcanzar una liberación social que nos beneficie a todos, ¿no? Sí, así es. Exacto. Pues muchísimas gracias, Jime. Y los invito a compartirnos sus comentarios e inquietudes en redes sociales. Estamos como Inexpertos Podcast en Instagram y en Facebook y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Yo soy Ismael Hernández y muchas gracias por estar con nosotros.